Y fíjense, y ya empezó a responder, responde y listo. Aquí tenemos varias opciones como editar el mensaje, copiar, leer, información sobre la... ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Charlie y en este video les voy a mostrar cómo tú puedes tener tu propio ChatGPT completamente en local usando Ollama y OpenWebUI. Si te interesa, pues quédate porque ahora vamos a trabajar. Perfecto, entonces comencemos. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a conocer todas las herramientas que vamos a usar para poder tener este tutorial up and running, como dirían en inglés. Bueno, lo que vamos a hacer es que vamos a instalar Docker. Este va a ser el primer paso porque Docker es necesario, es la tecnología que va a correr los contenedores, en este caso para OpenWebUI. También vamos a instalar Ollama, que Ollama es una librería que corre en nuestra computadora y nos permite tener un servidor parecido al de OpenAI, pero con modelos que nosotros tengamos en local, como Llama 3, o Gemma, o Phi, o Qwen, o muchos modelos open source que hay hoy en día. Y por otro lado tenemos OpenWebUI, que es la tecnología que nos va a dar una interfaz de usuario donde podemos interactuar con todos estos modelos que tengamos en local o en la API de OpenAI, porque también es compatible con OpenAI. Entonces vamos a empezar. Para instalar Docker simplemente dan a Download for Windows o dependiendo de su sistema operativo. Eso va a empezar a descargar el instalador de Docker. Solamente le dan clic cuando instale. En este caso yo ya tengo Docker instalado. Vamos a ver. Aquí está, Docker Desktop. Simplemente sigan los pasos de instalación que les aparecen por acá y listo, eso es todo. Realmente instalar Docker es súper fácil, tan solo hay que seguir los pasos del instalador y ya está. Y si necesitan activar WSL para Windows, también Docker les va a decir cómo. Bueno, ya que tenemos Docker instalado, ahora vamos a instalar Ollama. Para instalar Ollama es lo mismo, buscan ollama.com, le dan a la parte que dice Download y seleccionan su sistema operativo y le dan a descargar para su sistema operativo. Va a descargar ese instalador y ya simplemente tienen que darle clic y listo. En este caso yo ya lo tengo instalado. Fíjense que está Ollama setup.exe y ya está. Simplemente le dan clic y eso va a empezar a instalar Ollama en su computadora, en este caso Windows. Una vez que Ollama esté instalado, si nosotros vamos a una terminal, en este caso voy a abrir PowerShell, por ejemplo, y corro, por ejemplo, Ollama ron llama 3. Eso va a empezar a correr Llama 3 en mi computadora. Esto está funcionando completamente en local y no está funcionando en ningún servidor de ninguna empresa. Perfecto, ahí simplemente le digo hola, por ejemplo, y me va a responder hola, ¿cómo estás? Chévere, perfecto, muy bien. Entonces vamos a empezar ahora con OpenWebUI, que es la parte interesante, ¿no? Ya que tenemos Ollama y Docker en nuestra computadora, lo único que tenemos que hacer es ir a docs.openwebui.com y venir acá y ver este comando que está por acá. Simplemente se copian este comando y abren una terminal nuevamente. Y bueno, voy a abrir en este caso Cursor para usar la terminal. Me gusta mucho usar la terminal a través de Visual Studio Code porque tengo Bash y me gusta más cómo se ve. Perfecto, entonces abrimos una terminal y corremos ese comando que nos está diciendo OpenWebUI y dice que tiene un problema. Dice que no puede encontrar el archivo. Vamos a ver. Y bueno, este problema seguramente está dando porque no tengo Docker corriendo en mi computadora. Porque yo tengo la configuración de que solamente se inicie cuando yo lo quiero, no que se inicie automáticamente. Luego que inicie el Docker Engine, simplemente tienes que darle a Docker Run, ahora sí. Y fíjate que ahora el mensaje es distinto. Ahora dice que no encuentra la imagen de forma local y empieza a instalar todo lo que necesita. En este caso va a tardar un poco, así que nos vemos en el futuro cuando ya haya instalado. Perfecto, estamos en el futuro y ya terminó Docker de hacer el pull a la imagen. Quiere decir que él ya tiene la información necesaria para poder correr OpenWebUI y de hecho ya está corriendo porque este comando que nosotros corrimos, valga la redundancia, pues ya es Docker Run. Docker Run corre un contenedor basándose en una imagen, en este caso es esta imagen que le estamos pasando acá. Y ya está. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Cuando nosotros hacemos Docker Run, él empieza a correr y fíjense que aquí si yo abro Docker Desktop, que es la aplicación que nos permite interactuar con Docker, pues fíjense que aquí está corriendo en el puerto 3000. Entonces, bueno, vamos a abrir a ver qué pasa. Y fíjense, ahí está, tengo que ahora iniciar sesión para poder entrar a OpenWebUI. Esto se puede deshabilitar si le pasan una flag cuando estén corriendo el comando. Pero bueno, aquí solamente den la sign up, colocan un username, en este caso voy a colocar Charlie Talk.
y colocan un correo, una contraseña y le dan a Create Account y listo, ya está. En este caso, el primer usuario va a tener permisos de administrador y va a poder interactuar con la base de datos. Y bueno, aquí tenemos la interfaz de OpenWebUI. Entonces, ¿cómo funciona? Nosotros simplemente le vamos a enviar un mensaje y aquí va a dar un error porque no tengo ningún modelo seleccionado. ¿Qué tienes que hacer? Simplemente seleccionar los modelos. Fíjense que por defecto aparecen estos modelos que tengo acá instalados con Ollama. Voy a seleccionar Llama 3, que es un poco más rápido, y le voy a decir un simple hello, a ver qué pasa. Y ahí él va a intentar conectarse con el servidor de Ollama en nuestra computadora, en el puerto donde ella está corriendo, y fíjense, y ya empezó a responder, responde y listo. Simplemente tengo que empezar a hablar. Aquí tenemos varias opciones como editar el mensaje, copiar, leer, información sobre la generación, si la respuesta es buena o mala, continuar, regenerar, un montón de opciones. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros si queremos usar, por ejemplo, nuestra llave de OpenAI? Pues bueno, tenemos que irnos aquí a la parte de opciones. Aquí también tenemos estos controles que nos permiten controlar el chat de una manera más, digamos, más avanzada. Podemos especificar una semilla, la temperatura que va a tener el modelo, un system prompt por defecto. Y bueno, vamos entonces aquí a este botoncito donde aparece una imagen y fíjense que me aparece un panel de administrador donde me muestra los usuarios. En este caso es porque fui el primer usuario creado, entonces bueno, me muestra esto, si no, no me lo mostraría. Perfecto, entonces ¿qué hacemos? Vámonos aquí, vámonos otra vez a Settings y ahora podemos modificar cosas sobre nuestra UI. Por ejemplo, el tema está en este caso por el sistema, pero yo también puedo colocar un tema light, por ejemplo, para que sea un poco más similar a ChatGPT, un tema dark, que es el que tenía de forma predeterminada, o let dark, que realmente no nos sirve de nada en este caso, y light, y bueno, este hair que aparece allí, que no entiendo cuál es la diferencia con hair. Pero bueno, voy a colocar el sistema y ya está. En este caso podemos también seleccionar un lenguaje distinto, los que tengamos allí, el System Prompt y hacer cambios a la interfaz. Seleccionar el modelo por defecto que nosotros queremos, cosas sobre la interfaz de usuario. Algo interesante es que le podemos cambiar la imagen de background. Entonces si yo quiero colocarle este perro, que es lo primero que aparece allí, y ya está. Lo guardo y ahora fíjense que aparece en mi chat, aparece ese perrillo por allí como fondo. Perfecto, entonces si nos vamos a los settings y nos vamos donde dice admin settings, fíjense que dice connections. Esta parte que dice connections es muy importante porque se conecta con la API de Ollama. Ustedes lo pueden cambiar en caso de que su API de Ollama esté desplegada en un servidor externo o que esté en otro lugar. Y aquí tenemos una API de OpenAI donde podemos especificar una API key. Para encontrar nuestra API key de OpenAI solamente vamos a OpenAI Platform y nos vamos donde dice API keys. Aquí simplemente en este voy a crear new secret key, vamos a colocarle cualquier cosa, le das a crear y ahí se va a crear. En este caso creo que hay algún tipo de error en OpenAI y no me está dejando crear keys por proyecto, así que voy a cancelarla y voy a verlas en el usuario. Perfecto, y voy a crear una nueva API por aquí, voy a colocarle test, borrar para que no se me olvide borrarlo después. Le damos create secret key y ahora si la tengo simplemente me copio esta key y vengo para acá a Ollama, la pego. Le doy a guardar por aquí abajo y listo, ya está verificada la conexión con el servidor y lo único que tenemos que hacer es irnos a New Chat, por ejemplo, y acá ahora tengo todos los modelos de OpenAI disponibles, por ejemplo GPT-4o Mini, que fue el último que salió. Vamos a decirle, ¿quién eres, bro? A ver qué pasa. Ay, ¿qué quieres? Bueno, me equivoqué ahí, no pasa nada. ¿Quieres, bro? Claro que puedo ayudarte hoy. ¿Cómo te llamas? Ahí me va a decir que es GPT-4o Mini, quién sabe. Ah, una mano, asistente, chévere, perfecto, no importa. Perfecto, entonces eso es todo básicamente. De esa forma ya podemos tener a nuestro OpenWebUI corriendo en nuestra computadora. Otra feature interesante que nos da OpenWebUI es la habilidad de poder interactuar con más de un modelo al mismo tiempo. Entonces fíjense que si yo agrego un nuevo modelo aquí, puedo seleccionar por ejemplo uno de OpenAI o por ejemplo uno que tenga en local, como en este caso voy a seleccionar Gemma y voy a decirle escribe una historia sobre el amor entre un asistente virtual y su jefe. A ver qué pasa. Ay, me escribí mal, pero no importa. Y ahí está, listo. GPT-4o Mini ya lo está generando. Después viene Gemma. Lo genera uno a uno. Así que si colocamos muchos modelos, pues va a empezar uno por uno. En este caso, fíjense que Gemma 2 es un poco más lento que GPT-4o Mini. Eso es porque GPT-4o Mini evidentemente corre en los servidores de OpenAI, por eso es más rápido. Gemma 2 está corriendo en mi computadora, está usando los recursos de mi sistema y es por eso que es un poco más lento. Pero al final es exactamente lo mismo, ¿no? Seleccionamos los modelos, generamos y listo. Ahora, si
Si me preguntaran a mí, ¿usaría OpenWebUI para hacer una aplicación? La respuesta es que no, no lo usaría porque es una aplicación ya completa, tiene un montón de cosas y capaz para yo hacer una aplicación a través de ella voy a tener que modificar y entender demasiado código. Creo que es más fácil, de hecho esta aplicación fue hecha con FastAPI por si se lo preguntan. Creo que es más fácil hacer algunas cosas desde cero y dejar quizás la interfaz de usuario para el final y podrías incluso ser quizás una API compatible con Ollama de forma que tú puedas o compatible con OpenAI, por ejemplo. Podrías hacer una app compatible con OpenAI de forma que tú puedas generar, usar esta interfaz y cambiando la URL. Sin embargo, la verdad es que yo no lo recomendaría porque en particular esta interfaz fue hecha sobre todo para correr tu ChatGPT en local y no tanto como para developer friendly. Creo que esta aplicación es más que todo para aquellos que quieren tener una versión alternativa a ChatGPT en local y que ya tienen todo hecho, no necesitas hacer absolutamente nada de código. Sin embargo, si tú lo que quieres es editar y usar OpenWebUI para hacer tu propia aplicación, creo que no lo recomendaría, creo que no es lo mejor porque tienes que editar muchas cosas. Por ejemplo, y bueno, otra cosa, si tú quieres editar OpenWebUI, ten en cuenta que este es el repositorio público, tendrías que instalarlo en tu computadora, clonarlo y seguir los pasos que están allí. Ahora, como te digo, este es un proyecto muy largo que tiene muchos desarrolladores y tiene bastante información. El frontend de esto fue hecho con Svelte, así que tendrías que conocer Svelte. Y también la parte del backend fue hecha con Python, tendrías que conocer Python. En particular fue hecha con FastAPI. Por ejemplo, si vemos aquí la parte de Ollama, tenemos un archivo main.py que es nuestra aplicación de FastAPI. Entonces, recomendaría yo desarrollar tu aplicación usando la interfaz de OpenWebUI. Considero que no es la mejor opción si tú quieres una aplicación que sea súper customizable y que... Porque, o sea, ¿qué pasa? Cuando uno empieza una aplicación, puede que al inicio te vaya a servir, puede que, ay, sí, mira, compatible, pero a medida que vas agregando más features o quieres cambiar más cosas, va a ser más complicado. Entonces considero yo que es menos engorroso a largo plazo empezar desde cero o con un template que esté mucho más sencillo a hacer una aplicación que usar una interfaz como OpenWebUI porque no considero que sea lo mejor para desarrolladores. Ahora, si tú lo que quieres es usar ChatGPT en local, perfecto, hermano, porque te sirve, tienes todo lo que necesitas, puedes agregar archivos, puedes muchas cosas. Entonces, sí lo recomendaría para usarlo en local, no lo recomendaría para desarrollar y bueno, eso es básicamente lo que tenía que decir sobre OpenWebUI. Es realmente súper sencillo, simplemente empiezan a usarlo y al final la interfaz es súper fácil. Lo más difícil es la instalación, simplemente instalar Docker o Llama y después correr un comando y ya lo tenemos. Entonces realmente no es tan complicado tampoco. Y bueno, eso ha sido todo. Si te gustó el video, deja un comentario. Si no te gustó, también deja un comentario. Déjame decirte que he tenido varias semanas sin subir videos, sin embargo voy a empezar otra vez a subir con más ganas, solo que bueno, he tenido algunos problemas de índole emocional, de índole ocupativa, he estado muy ocupado, entonces bueno, eso es todo. Así que bueno, si les gustó, ya saben, recuerden suscribirse, dejar un comentario, un like y todo lo que ustedes saben que podrían hacer para apoyar este canal. Y hasta luego, nos vemos en la próxima entrega de en el próximo video. Y ya está.